Egipto. Una tierra de tesoros escondidos, secretos enterrados y hallazgos espectaculares. De todos los faraones egipcios, un nombre destaca entre todos los demás: Ramsés II. Nuevos hallazgos nos ayudan a completar el retrato de este rey extraordinario. Guerrero, constructor, amante, Dios. Nos lo presentan como un superhombre, pero ¿quién era? ¿Y realmente merecía que le llamaran Ramsés el Grande? Los misterios de Egipto. El auténtico Ramsés. El Cairo en la actualidad. Una ciudad del siglo XXI que cambia a una velocidad sobrecogedora. Aquí se encuentra el Museo de Antigüedades, que alberga muchos de los tesoros más antiguos de Egipto. El responsable de todo esto es el Dr. Zahi Hawass, el arqueólogo más veterano de Egipto. En una sala oscura se encuentra uno de los objetos más inquietantes del museo: el cuerpo momificado de Ramsés el Grande. Ramsés II fue un gran faraón egipcio. Fue un rey incomparable, un guerrero, un padre de familia, un hombre religioso. Gobernó Egipto durante cerca de 66 años y construyó por todas partes templos, tumbas, capillas y estatuas. Fue un gran rey. La historia lo debería recordar. El reinado de Ramsés empezó hacia el año 1279 a.C. Murió plácidamente a los 90 años y dejó casi un centenar de hijos. Le enterraron gloriosamente en el Valle de los Reyes. Por todo Egipto, estatuas y tallas conmemoran su reinado y su divinidad. Pero en realidad, este altísimo dios rey fue un hombre pequeño de nariz aguileña. Unos análisis recientes han revelado que tenía cicatrices de batalla y sufría de artritis. Había un abismo entre la realidad humana y la imagen que vendía a su pueblo. Así que, ¿fue un gobernante grande y valiente que reinó por el bien de su pueblo? ¿O, como alegan sus críticos, fue un egocéntrico y un maestro del bombo y la propaganda? Cuando Ramsés subió al trono, los faraones llevaban casi 2 milenios reinando. Las pirámides ya casi tenían 1000 años. Heredó un imperio vasto y próspero. Se extendía desde lo más profundo del desierto africano hasta el mar Mediterráneo y Oriente Medio. Era la nación más poderosa del mundo antiguo. Era el imperio más extenso jamás conocido. Tenía riquezas para satisfacer al más avaricioso. De repente, Ramsés se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la tierra. Pero fuerzas hostiles amenazaban al joven faraón. Los nubios al sur, los libios al oeste y los hititas al este. Las riquezas de Egipto suponían un gran peligro para los egipcios. Les convertía en un blanco muy claro. Debido a esos, llamémosles celos, Egipto se enfrentaba a menudo a amenazas potenciales de gobiernos extranjeros. Egipto necesitaba unas defensas fuertes y un líder fuerte. Ramsés solamente tenía unos 25 años cuando subió al trono. ¿Estaba realmente preparado para el reto al que se enfrentaba? Parte de la respuesta está en el sur más profundo de Egipto, en Abidos, la ciudad sagrada en la que el padre de Ramsés, el rey Seti, construyó un templo para honrar a los faraones y a sus dioses. El Dr. Peter Brand es una autoridad mundial en la 19ª dinastía, la línea sucesoria de Ramsés. Está capacitado para descifrar los jeroglíficos de este periodo. Y fue aquí, en Abidos, donde Ramsés dejó la historia de su infancia, sugiriendo que estaba sobradamente preparado para el papel de faraón y de general.
De hecho, sabemos que hacía Ramsés antes de ser rey gracias a una inscripción que dejó en el templo de Seti en Abidos. Le nombraron general del ejército cuando tenía 10 años. Dice que todos los oficiales le hacían reverencias y que estaba al tanto de todos los asuntos de Egipto y que, de hecho, tomaba decisiones respecto a la administración del país. Era una familia de militares. Seti había pasado de general a faraón. El joven Ramsés había luchado a su lado contra los hititas. Queda claro que Seti preparaba a su hijo para que se convirtiera en el futuro rey de Egipto. Ramsés consiguió proteger el reino que heredó de Seti, expandir su imperio y defender sus fronteras durante 7 décadas. Hasta hoy, los egiptólogos no han sabido cómo lo consiguió, pero unas excavaciones recientes en los confines del reino están ayudando a reescribir los libros de historia. Durante los últimos 10 años, el profesor Jim Hofmeyr dirige el proyecto para localizar nuevos hallazgos en el desierto de los tiempos de la dinastía de Ramsés. A todo el mundo le gusta excavar pirámides, tumbas, el Valle de los Reyes, pero en los últimos años hemos ido a zonas más remotas y al hacerlo nos hemos dado cuenta, excavando en el norte del Sinaí y a lo largo del Mediterráneo, entre el delta occidental y la frontera con Libia, que hay un mundo entero de restos arqueológicos que no conocíamos. La búsqueda de uno de estos sitios recién descubiertos empezó en uno de los lugares más conocidos de Egipto. El templo de Karnak, cerca de Luxor, a cientos de kilómetros al sur de la costa mediterránea. Aquí hay un antiguo relieve que muestra al padre de Ramsés, Seti, regresando de la batalla y pasando por una serie de fortalezas por el camino. El relieve del templo de Karnak es literalmente único. Aparece el rey victorioso regresando de una campaña militar con prisioneros de guerra. Y si te fijas en el camino que ya ha recorrido, hay una serie de edificaciones. Queda muy claro que son fortalezas. Eran parte de una red defensiva que creó por todo el norte del Sinaí que conecta a Egipto con Asia. Los egiptólogos se han preguntado siempre por la situación de estas fortalezas que Ramsés, entre otros, utilizó para ayudar a proteger a Egipto de sus enemigos más temibles. Las tallas nos dejan algunas cosas claras. Tenemos los nombres reales de esas fortalezas o instalaciones militares. Y no solo tenemos los nombres. Parece ser que los tenemos clasificados por tipo de instalación militar. Una de las fortalezas nombradas es Yarrow, una gran ciudadela cerca de un puerto, pero los egiptólogos no empezaron a buscarlas hasta hace muy poco. Para Hofmeyr, las corrientes de agua que aparecen en el relieve de Seti son la única pista real de su localización. Parece que aquí aparece el Nilo. Aquí vemos juncos que crecen, cocodrilos que asoman la cabeza. En la parte baja hay una segunda masa de agua que está llena de peces y da la impresión que podría ser el Mediterráneo. Hofmeyr creía que la costa noreste del Sinaí seguramente era donde estaban las fortalezas desaparecidas. Pero en los últimos 3000 años, el cieno acumulado en el delta del Nilo ha hecho que ahora la costa del Sinaí esté unos 45 kilómetros más al norte. Ahora toda esta zona es un desierto de arena. Hasta hace poco era una tierra de nadie arqueológica. Entonces Hofmeyr hizo el descubrimiento que lo cambió todo. Empezó a estudiar fotos hechas por satélite del Sinaí, no actuales, sino de los años 60. Había imágenes en blanco y negro tomadas por la NASA durante la Guerra Fría de la zona del noreste del Sinaí. Tienen más valor que las fotos más actualizadas de Google, porque en las nuevas aparecen las interferencias causadas por el nuevo desarrollo agrícola, edificios, centrales eléctricas, carreteras. Así que preferimos utilizar las imágenes de satélite en blanco y negro de 1968. Sorprendentemente, esas imágenes son una ventana al pasado. Observándolas, los arqueólogos pueden ver el paisaje del antiguo Egipto. En su búsqueda de las fortalezas de Ramsés el Grande, Jim Hofmeyr estudió las fotos que el satélite de la NASA había tomado del desierto del Sinaí. Solamente tenía un punto de referencia del Egipto actual, el Canal de Suez. Cuando fuimos de la derecha del Canal de Suez hacia el Sinaí,
Vimos distintos colores y tonos, y había una línea blanca como el yeso. La línea blanca como el yeso era el lecho de un antiguo brazo del Nilo, seco desde hacía mucho tiempo. El río Pelusiaco. En las fotos también se veía dónde estaba antes la costa norte. Pude predecir dónde debería estar la fortaleza